Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Tan solo el saber que Dios perdona el pecado, perdona la rebeldía, perdona la iniquidad, causó que Moisés cayera rostro en tierra adorando a Dios. Y eso debe inspirarnos a todos nosotros. El que nosotros ahora tengamos el privilegio de saber que Dios perdona y que Dios perdonó a los que hemos creído en su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, y le seguimos. Que Él haya perdonado nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestra iniquidad, es motivo grande de adoración. Bienvenido a Vida en la Verdad. Seguimos estudiando el libro de Éxodo en el capítulo 34, yendo al versículo 9. Recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y recuerda, si tú te inscribes, te llegarán notificaciones y podrás seguir estudiando con nosotros la Biblia paso a paso para beneficio de nuestras vidas. Así es que, mis amados, Moisés, al escuchar que Jehová proclamaba el nombre de Jehová y que dentro de su proclamación decía que él perdona, Moisés cayó en adoración, rostro en tierra. Y en su oración vuelve a tomar aquella petición que tiene, que Dios ya le ha prometido que lo hará. Pero ahora tiene Moisés un entendimiento mucho mayor, porque ahora sabe por la boca de Dios que Él perdona el pecado, la rebelión y la iniquidad, pero que no toma por inocente al culpable. Y todos somos culpables. Entonces, en el versículo 9, Moisés ora a Dios, dialoga con Dios, ruega a Dios y le dice, Moisés hablando, versículo 9, y dijo, si ahora, Señor, Adonai, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Miremos este versículo. Y lo primero que Moisés hace es clamar a esa gracia de Dios que perdona, esa gracia que Dios ha manifestado en su vida y que Moisés desea que sea manifestada también en el pueblo. Pero esa gracia tiene una petición delante de Dios. Por esa gracia Moisés tiene la petición constante que Dios ya le ha dicho que sí. Pero los pasos que tiene este versículo nos dan gran conocimiento para que nosotros notemos que todo es bajo gracia y que hay un proceso a seguir cuando uno se acerca a Dios y Dios va a derramar de su gracia
o derrama de su gracia en nuestras vidas. Así es que por esa gracia Moisés le puso o le recuerda la petición: vaya ahora, Señor, en medio de nosotros. Recuerden, no se trata nada más de Moisés, se trata de todos. Y Moisés, su anhelo, su deseo, su ruego es que esa gracia sea sobre todos. Y la palabra cuando dice ahora, realmente la misma palabra significa que oró. Moisés oró a Dios, le rogó a Dios que fuera en medio de ellos. ¿Cuál es la razón? Ya no hay justificaciones delante de Dios. Moisés habla con claridad, sabiendo que Dios perdona, y le dice, porque es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo testarudo, un pueblo terco, un pueblo que no entiende. Entonces Moisés sabe que solamente con la ayuda de Dios, derramando de su gracia, algo diferente va a ocurrir. Pero no se está justificando y no justifica al pueblo tampoco. Porque luego clama, si es de dura cerviz, si es testarudo, si ha pecado, Moisés clama y dice, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y quiero decirles, amados hermanos, que la palabra aquí perdona, de la manera que está escrito en el original, es la primera vez que se encuentra en la Biblia. En español se encuentra varias veces, pero en el original, de la manera que está aquí, es la primera vez que se encuentra. ¿Por qué? Porque la palabra perdona, que se encuentra en el versículo 7, cuando Dios habla y dice que Él perdona, cuando dice que perdona la iniquidad, y acá en el versículo 9 que dice Moisés, perdona nuestra iniquidad, son dos cosas distintas. Porque cuando Dios dice yo perdono, Él está dando un perdón. Y aparte la palabra en el original significa que Él levanta, que Él toma. Y nosotros recordamos que hay una frase en los Salmos donde dice que nos sacó del lodo cenagoso. Entonces, Dios da perdón. ¿A quién? A quien pide perdón. Es importante que nosotros notemos esta diferencia. Vuelvo y repito, la palabra perdón en el versículo 7 significa levantar, tomar aquello que el pueblo ha hecho. Y la palabra perdona en el versículo 9 significa que por favor Dios olvide. Está postrado Moisés delante de Dios, humillándose, rogando que perdone. Entonces Dios da y el hombre pide. Dios pide y Dios da. Y las palabras son totalmente distintas. Así es que el ruego ahora de Moisés, que entiende por lo que ya le dijo Dios que él perdona, entonces él dice, perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado. Y le dice, y tómanos por tu heredad. Haznos tu pueblo. Que nosotros seamos tuyos. Para que Dios vaya en medio de su pueblo.
es importante, amados hermanos, porque el proceso en el cual habla Moisés es perfecto. Y lo vuelvo a repetir. Primero se acerca recordando de la gracia que Dios ha derramado sobre él. Y luego, bajo esa gracia, le pide que vaya Dios en medio de su pueblo. Y luego reconoce que son un pueblo de dura cerviz. Y le pide, sin excusas ni justificación, que perdone sus iniquidades y su pecado. Y por último, en el versículo le dice, y haznos tuyos, que seamos tu heredad, que seamos tu pueblo. Y esa actitud, esa manera, es la que todos debemos de tener para recibir de Dios lo que Él quiere darnos. Porque el versículo 10 dice que Dios le contestó. Y miremos, Dios lo que dice. Versículo 10. Y Él contestó. ¿Qué contestó? He aquí, yo hago pacto. Observen esa palabra maravillosa. Dios dice, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Y cuando Dios dice así, es real, es único, es maravilloso, es glorioso, bajo su gracia, bajo su perdón. Y es la manera que Él hace el pueblo de Él a través de un pacto. Repito el versículo 10 y dice, y Él contestó, hablando Dios mismo, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Y le dice, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y no está hablando de un montón de maravillas. Aquí está hablando de una cosa que Dios va a hacer con Moisés. Y cuando vayamos y continuamos estudiando, la Biblia nos va a decir qué es lo que Dios hace con Moisés, para que el pueblo mire de qué manera ama a Dios a su pueblo, que el deseo de Dios es que crean a las instrucciones que Dios está dando a través de Moisés. Vuelvo y repito, dice que hará maravillas, porque Dios ya ha hecho maravillas, ya ha dejado al pueblo mirar sus maravillas, su poder, desde que salió de la tierra de Egipto. Pero luego le dice que el pueblo va a ver la obra de Jehová, hablando en singular, porque dice, porque será cosa, hablando de una, tremenda lo que yo haré contigo. Dios va a hacer a través de Moisés muchas cosas, pero va a hacer una cosa en especial. Va a causar una transformación en Moisés que va a llamar mucho la atención al pueblo. Y esto es como Dios contesta a Moisés de una forma tan específica, única y eficaz. Dios haciendo un pacto delante de todo el pueblo. Esto es lo que nos enseña exegéticamente esta parte. Ahora bien,
Hermenéuticamente, tenemos principios aquí de cómo acercarnos a Dios. Pero también hay una enseñanza en el Nuevo Testamento. En el libro de los Evangelios, podemos mirar nosotros en Mateo, en Marcos y en Lucas, que dice lo mismo. ¿Con relación a qué? Bueno, cuando Cristo Jesús está sentado con sus discípulos celebrando la última cena y está tomando el pan y comiendo el pan y tomando la copa, lo dice San Mateo 26-28, lo dice Marcos 14-24 y lo dice Lucas 22-20, exactamente lo mismo. Y esto es lo que dice Mateo 26-28. Repito, Mateo 26-28. Hablando Cristo, porque esto es mi sangre, hablando de la copa que tiene en la mano, del nuevo pacto. Repito, hablando Cristo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Allá en Éxodo, Dios dice que Él hace un pacto delante de todo el pueblo. Aquí Cristo Jesús, cuando está tomando la copa con sus discípulos, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Así es que miremos que dice lo mismo en Lucas y en Marcos también. Lucas 22-20, hablando Cristo, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. O sea que Dios mismo envió a su Hijo a la tierra específicamente para hacer un nuevo pacto. Y ahora era un pacto que iba a ser necesario que se derrame su sangre como pago de los pecados en la cruz del Calvario. Y bajo este pacto, si alguien se acerca igual que Moisés a Dios, bajo el nuevo pacto, si se acerca porque en el nuevo pacto se derramó la gracia, y así como Moisés le dice a Dios, por tu gracia, o por la gracia que derramas tú, y le pone la petición de que Dios sea el que ande en medio de nosotros, y no pone excusas, porque Moisés no puso excusas, y le dice que perdone nuestras iniquidades y nuestros pecados, y que nos tome como sus hijos, como el hijo pródigo que llegó y le dijo a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, mas hazme como uno de tus jornaleros. Si se llega uno a Dios en humildad bajo el nuevo pacto de sangre de Cristo Jesús, uno encuentra el perdón de Dios. Uno encuentra el pago por sus pecados.
Y entonces, en el nuevo pacto, Dios hace una tremenda maravilla. Algo que nadie nunca lo había podido hacer, ni jamás nadie lo podrá hacer. Una maravilla que solamente Dios pudo, puede y siempre Él es el único. Porque sí, Cristo vino, nació virginalmente, sí, Cristo manifestó la gloria de Dios a través de sus milagros, sus maravillas, sus liberaciones de demonios. Todo, siempre Él mostró el amor, el poder, la autoridad, la sabiduría. Siempre Él manifestó lo que el Padre le dijo que manifestara. Y llegó a la cruz y murió, pero allí no quedó. Hubo una maravilla más. Y la maravilla es, amados hermanos, que dice la palabra del Señor que en el primer día de la semana, según San Lucas capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado quienes, algunas mujeres, algunas otras mujeres que servían a Cristo. ¿Y qué pasó? Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Por qué no lo hallaron? Porque Cristo había resucitado. Y esa maravilla es el máximo esplendor del nuevo pacto. Pablo dijo, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero Cristo ha resucitado. Esa es la maravilla hermosa, única. Todo es hermoso, pero esa maravilla nunca se había visto. Jamás. Dirás tú, ¿que acaso no resucitó otras personas antes que Cristo? Pues sí, resucitaron físicamente, pero volvieron a morir físicamente. Pero Cristo venció la muerte. Y entonces, Él gloriosamente venció la tumba. Y dice, para ir terminando, amados hermanos, en Hechos 17, versículo 30, dice así, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En el nuevo pacto también Dios manda que se arrepienta. Si Cristo murió en la cruz del Calvario, gloriosamente pagando por nuestros pecados, pero no se quedó allí, porque dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así es que, mis amados, Dios mismo mostró su gloria resucitando a Cristo. Cristo resucitó y ahora Dios nos dice que nos arrepintamos. El arrepentimiento, el venir en humildad delante de Dios, confesando nuestros pecados sin justificaciones, es sumamente necesario, tal y como lo hizo Moisés, cuando Dios le dijo que haría un pacto con el pueblo, delante de todo el pueblo. Y ahora
Cristo murió, pagó, resucitó gloriosamente como la maravilla máxima del cristianismo, del Cristo glorificado, que después en el libro de los Hechos dice que ascendió en una nube en el capítulo 1. Y ahora Dios mismo nos anuncia en su palabra que nos arrepintamos, porque está establecido para todos los hombres. Está establecido que hay un día en el cual todos seremos juzgados. ¿Por quién? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos, siendo la resurrección la maravilla más grande y única. Sin resurrección no habría vida eterna. Así es que Cristo no nada más murió, sino que también resucitó, y a su nombre sea la gloria. El nuevo pacto pide la misma humildad que hizo o que manifestó Moisés delante de Dios, en arrepentimiento, sin justificaciones. Y la maravilla del nuevo pacto es, sí, la muerte, pero la resurrección. La resurrección. El vencer la muerte, el vencer el sepulcro, ya que la paga del pecado es muerte, y Dios mismo venció la muerte y dejó la tumba vacía cuando resucitó a su Hijo. O bien podemos decir que Cristo resucitó, y es perfectamente correcto, porque así lo dice la Biblia, de las dos maneras. Entonces, ¿cuál es la parte que nosotros debemos de tener cuidado en estos tiempos? Pues, mis amados hermanos, esto va muy sencillo a explicarse de esta manera. Si yo hago una oración sencilla en arrepentimiento delante de Dios y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, ¿Dios me perdona? Yo creo que sí. Si yo hice esa oración con una disposición a seguirle, a crecer en entendimiento y comprensión de su palabra, por el amor que Él me mostró, por supuesto que esa oración va a ser real. Y con esto no estoy diciendo que yo necesito hacer algo para colaborar con Cristo para ser salvo, sino todo lo contrario. Si yo hice una oración y soy salvo, Dios me está invitando a través del amor de su Hijo a que sigamos las pisadas del Maestro, porque soy salvo. Mas si yo hago una oración sencilla, pero mis frutos después de esa oración no manifiestan que hay un amor que crece de mí en agradecimiento por aquella salvación que Cristo hace posible para mí, pues realmente no tomé en seriedad lo que Cristo hizo por mí. Y fueron solamente palabras que expresaron mis labios o quizás mis pensamientos, y no hubo realmente un arrepentimiento y una conversión dentro de mí. Aquel que ora aceptando a Cristo, convirtiéndose de sus malos caminos en arrepentimiento, en humildad, lo muestra caminando. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos invita a que haga una nueva vida, que le honre y lo glorifique y que beneficie nuestro ser. Así es que no obramos bien porque somos
para ser salvos, sino que hacemos lo que a Dios le agrada, porque somos salvos. Y eso es la muestra de que aquello tiene seriedad en nuestra vida por la maravilla que Cristo hizo desde la cruz del Calvario, enfrentando la muerte y gloriosamente venciendo la muerte. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a tu familia. Te espero para el próximo video.